Ponche. Habíamos abierto la ventana para dejar que se escaparan los torrentes de humo de mi pequeña habitación. Penetraba el viento frío de la noche que soplaba sobre los abrigos peludos colgados detrás de la puerta y los hacía balancear suavemente. El venerable sombrero de Prokop tiene ganas de volar, dijo Otzbach, mostrando el gran sombrero blando del músico, cuya ala chica oscilaba como negras alas. Joshua Prokop guiñó alegremente un ojo. «Lo hará», dijo, «probablemente irá a lo de Loitzicek. Allí hay música de baile de todas clases», interrumpió de inmediato Wrieslander. Prokop rió y se puso a golpear la mesa con la palma de la mano al ritmo de los ruidos que el suave aire del invierno provocaba sobre los techos. Luego descolgó de la pared mi vieja y rota guitarra. Hizo como que pulsaba las cuerdas rotas y entonó con chillona voz de falsete una maravillosa canción en argot. ¡Qué conocimiento del argot es asombroso! Wrieslander rompió a reír y unió su voz de bajo al recitativo. Esta curiosa canción se interpreta todas las noches en lo de Loitzicek por la bien timbrada voz de Neftalí Shafranek, con su víscera verde, mientras una criatura pintarrajeada toca la armónica y declama el texto, me explicó Otzbach. Usted tendría que venir una de estas noches con nosotros a ese cabaret, maestro Pernat. Quizás un poco más tarde, cuando el ponche se haya terminado. ¿Qué le parece? ¿Para festejar su aniversario? Sí, venga con nosotros, dijo Prokop, cerrando la ventana. Es algo que hay que ver. Acto seguido, todos volvimos a beber ponche siguiendo el hilo de nuestros pensamientos. Wrieslander tallaba una marioneta. Literalmente, usted nos ha aislado del mundo exterior. Joshua, dijo Otzbach, rompiendo el silencio. Desde que cerró la ventana nadie ha vuelto a decir palabra. Solo pensaba en los abrigos que acaban de agitarse. Es tan extraño cuando el viento hace mover cosas sin vida, dijo rápidamente Prokop, como excusándose por su silencio. Nos causa una impresión extraordinaria cuando vemos levantarse y flotar objetos que yacían hasta ese instante como muertos, ¿no les parece? Un día vi cómo en una plaza desierta grandes trozos de papel giraban en redondo con furia loca, sin que yo sintiera el menor soplo de viento, porque estaba en el interior de una casa, persiguiéndose como si hubieran jurado exterminarse. Un poco más tarde parecían calmados, pero bruscamente les volvía una inquietud insensata y se ponían a correr en todas direcciones. Se acumulaban en un rincón, se desparramaban de nuevo como poseídos para terminar desapareciendo detrás de una esquina de la casa. Solo un periódico más grueso no había podido seguirlos. Permanecía en el empedrado, abriéndose y cerrándose como un gran ruido odioso, como si hubiera perdido el aliento y aleteara convulsivamente. Me sentí invadido entonces por una sospecha sombría. ¿Y si al final de nuestra vida fuéramos un poco como esos restos de papel? ¿No hay acaso un viento invisible, misterioso, que nos empuja aquí o allá y comanda nuestras acciones mientras en nuestra ingenuidad creemos gozar de libre albedrío? ¿Y si la vida que hay en nosotros no fuera más que un inexplicable remolino de viento? Ese viento del que la Biblia dice, ¿sabes de dónde viene y a dónde va? Nos soñamos a veces que nos zambullimos en aguas profundas y que atrapamos peces de plata, cuando no es más que una corriente de aire frío que resbala sobre nuestra mano. Prokop, habla usted como Pernat. ¿Qué le ocurre?, preguntó Otzbach, observando al músico con aire desconfiado. La historia del Ibur que acabamos de escuchar hace un instante
Lástima que llegó a usted tarde. Se la ha perdido. Es la que la ha puesto pensativo, dijo Brislander. ¿La historia de un libro? En realidad, del hombre que trajo el libro y que tenía una apariencia extraña. Pernad no sabe cómo se llama, ni dónde vive, ni lo que quería, y a pesar de que su aspecto es de lo más llamativo, le resulta imposible describir con precisión. Svag escuchaba atentamente. «Qué notable», dijo tras una pausa. «¿Por casualidad ese extraño carecía de barba y tenía los ojos oblicuos?» «Así lo creo», respondí. «Quiero decir, estoy seguro». «¿De modo que usted lo conoce?» El titiritero meneó la cabeza. «Me hace pensar en el golem. Eso es todo». Brislander, el pintor, dejó caer su cuchillo. ¿El golem? He oído hablar mucho de eso. ¿Sabe usted algo al respecto, Svag? ¿Quién puede decir que sabe algo sobre el golem?, respondió Svag, encogiéndose de hombros. Se lo relega al dominio de la leyenda hasta el día en que tiene lugar algún hecho que bruscamente lo resucita. Entonces, durante algún tiempo todo el mundo habla de él. Los rumores adquieren proporciones monstruosas y terminan por ser tan exagerados que zozobran por el hecho mismo de su inverosimilitud. Se dice que el origen de la historia se remonta al siglo XVII. Un rabino de esa época habría creado un hombre artificial según fórmulas de la Kabbalah, que hoy se han perdido, para que le sirviera de criado, hiciera tañer las campanas de la sinagoga y realizara los trabajos pesados. Pero no se trataba de un hombre de verdad, y solo lo animaba una vida animal, a medias consciente. Subsistía solo durante el día, mantenido por la influencia de un pergamino mágico, deslizado detrás de sus dientes, que atraía las fuerzas siderales del universo. Y cuando un día antes de la plegaria el rabino olvidó retirarlo de la boca del golem, éste cayó presa de un acceso de furiosa locura y se lanzó a correr por las callejuelas, destruyendo todo lo que caía en sus manos, hasta que el rabino se enfrentó a él y destruyó el pergamino. Entonces la criatura cayó sin vida. No quedó más que la figura enana de arcilla que se puede ver actualmente en la sinagoga de Altneus. Ese mismo rabino habría sido invitado por el emperador a su castillo para evocar los espíritus de los muertos y hacerlos aparecer, interrumpió Prokop. Especialistas modernos piensan que se sirvió de una linterna mágica. Desde luego, no hay explicación absurda que hoy en día no encuentre partidario, prosiguió Svag sin inmutarse. Una linterna mágica, como si el emperador Rodolfo, que había buscado y coleccionado objetos de esa clase toda su vida, no hubiera desenmascarado al primer golpe de vista una superchería tan grosera. Evidentemente yo no sé en qué se basa el origen de la historia del golem, pero estoy seguro que hay en esta parte de la ciudad algo que no puede morir, que se mueve en estos lugares y lleva una suerte de existencia independiente. Mis antepasados han vivido aquí generación tras generación, y nadie puede haber acumulado más recuerdos que yo, vividos y heredados, acerca de las reapariciones periódicas del golem. Svag cayó repentinamente y se notaba que sus pensamientos erraban por tiempos pasados. Viéndolo sentado así a la mesa, el rojo de sus mejillas aniñadas, contrastando de manera extraña con el blanco de los cabellos bajo la cruda luz de la lámpara. Comparé involuntariamente sus rasgos con las máscaras de las marionetas que me enseñaba tan a menudo. ¿Cómo se les parecía el anciano? La misma expresión y la misma forma del rostro. Me dije que muchas cosas de esta tierra no pueden disociarse, y al tiempo que el destino simple de Svag se desplegaba en mi mente, me pareció repentinamente insólito y monstruoso que un hombre como él, mucho más instruido que sus antepasados, que debiera haber sido actor, se viera reducido a un miserable teatro de marionetas
y a ir de feria en feria exhibiendo los movimientos torpes y las aventuras fastidiosas de esos mismos muñecos que habían procurado un medio de existencia tan precario a sus antepasados. No puede separarse de ellas y lo comprendo. Ellas viven gracias a él y cuando él se aleja se metamorfosean en ideas localizadas en su cerebro, hostigándole y molestándole hasta que regresa a su hogar. Es por eso que ahora las manipula con tanto amor y las viste orgullosamente de oropel. «Svaj, cuéntenos algo más», pidió Prokop, y luego nos miró, a Brislander y a mí, para saber si estábamos de acuerdo. «No sé por dónde empezar», dijo el anciano, obviamente vacilando. La historia del golem no es fácil de comprender. Como acaba de decir Pernat, sabe exactamente el aspecto que tenía el desconocido y no obstante no puede describirlo. Cada 33 años más o menos se reproduce en nuestras callejuelas un acontecimiento que no tiene nada particularmente inquietante en sí mismo y que sin embargo provoca pánico porque no se le encuentra explicación ni justificación. En cada ocasión un hombre totalmente desconocido, imberbe de rostro amarillento y de tipo mongol, se dirige a través del barrio judío hacia la calle de la vieja escuela, con paso uniforme, curiosamente inestable, como si de un momento a otro fuera a caer hacia adelante, y luego, de pronto, desaparece. Por lo general, da vuelta a una esquina y se volatiliza. Otras veces se dice que describe un círculo para volver a su punto de partida. Una casa muy vieja en las cercanías de la sinagoga. Algunos desorbitados pretenden también haberle visto desembocar de una callejuela adyacente e ir a su encuentro. Pero si bien indiscutiblemente caminaba en dirección a ellos, se fue volviendo cada vez más pequeño, como alguien cuya silueta se perdiera en lontananza, para luego desaparecer con brusquedad. Hace 70 años la impresión que produjo fue particularmente profunda porque recuerdo, en ese entonces era muy joven, que se revisó la casa de la calle de la vieja escuela desde el sótano hasta el desván. Se descubrió también una habitación con una ventana enrejada que no tiene acceso. La circunstancia se hizo evidente cuando hicieron colgar lienzos de todas las ventanas para ver desde la calle cuáles eran las accesibles. Como no se podía penetrar de otro modo, un hombre descendió por una cuerda desde el techo para ver lo que había dentro. Pero no bien llegó cerca de la ventana, la cuerda se rompió y el desgraciado se rompió la cabeza contra el suelo. Y cuando más tarde se quiso volver a hacer el intento, las opiniones acerca de la ubicación de la ventana eran tan dispares que se renunció a hacerlo. En cuanto a mí, me encontré personalmente con el golem por primera vez hace alrededor de 33 años. Venía a mi encuentro por un pasaje y poco faltó para que chocáramos. Aún hoy no logro comprender lo que me pasó en ese momento, puesto que a fin de cuentas nadie tiene, día tras día, la impresión de que va a encontrarse con el golem. Y sin embargo, en ese preciso instante, antes que hubiera podido verlo, algo gritó en mí: ¡el golem! En ese mismo momento alguien salió de la sombra de una puerta cochera y el desconocido pasó a mi lado. Un segundo más tarde, un torrente de rostros pálidos trastornados se precipitaba hacia mí y me preguntaba si lo había visto. Y mientras le respondía, tuve la impresión de que mi lengua se desataba, por más que con anterioridad no hubiera advertido rigidez alguna. Me sentí estupefacto de poder moverme y solo entonces me percaté de que había debido estar, aunque solo fuese durante el latido de corazón, en una especie de letargo. A menudo he reflexionado largamente acerca de esas cosas y me parece que me acerco al máximo a la verdad diciendo lo siguiente: en el curso de una vida hay siempre un momento en que una epidemia espiritual recorre el barrio judío con la rapidez del rayo.
Ataca las almas de aquellos que viven en un designio que permanece para nosotros oculto, y hace aparecer a la manera de un espejismo la silueta de un ser característico que hace siglos vive aquí, y quizá desea ávidamente reencontrar forma y sustancia. Puede que esté constantemente entre nosotros sin que nos percatemos, del mismo modo que escuchamos la nota del diapasón. Antes de que éste golpee la madera y la haga vibrar al unísono. Quizás haya en ello una suerte de obra de arte espiritual, sin conciencia de sí misma, una obra de arte que nace de lo informe como un cristal según leyes inmutables. ¿Quién sabe? Asimismo, en los días tórridos la tensión eléctrica crece hasta volverse intolerable y termina por engendrar el rayo. ¿No podría ser que la acumulación incesante de esos pensamientos jamás renovados que envenenan el aire del gueto produjese una descarga repentina? Una explosión espiritual que como un latigazo proyectara a la luz del día nuestra conciencia onírica. Por un lado, en la naturaleza, el rayo; por otro, una aparición que por su aspecto, su paso y su comportamiento revelaría infaliblemente el símbolo del alma colectiva. Si supiéramos interpretar el lenguaje secreto de las formas. Y así como muchos signos anuncian el estallido del rayo, ciertos presagios angustiantes revelan la inminencia de ese fantasma en el dominio de la realidad. El revoque que se resquebraja sobre un viejo muro dibuja una silueta que recuerda a un hombre caminando, y en las flores de la escarcha sobre la ventana aparecen rasgos de rostros congelados. La arena del tejado parece caer de otro modo, haciéndose sospechar al observador irritado que un espíritu invisible, al huir de la luz, la arroja y se ejercita en secreto, modelando toda suerte de figuras extrañas. Si nuestros ojos se detienen sobre una costra monocroma y sobre las desigualdades de la piel, nos vemos abrumados por el don angustioso de ver por todas partes formas premonitorias, cargadas de sentido y que adquieren en nuestros sueños proporciones gigantescas. Y siempre como un hilo rojo que corre a través de esos intentos esquemáticos que hace el pensamiento colectivo por perforar las murallas de lo cotidiano, la certidumbre dolorosa de que lo más íntimo de nuestro ser nos es arrancado con premeditación, en contra de nuestra voluntad, simplemente para que el fantasma pueda adquirir forma. Cuando oí decir a Pernad hace algunos instantes que se había encontrado con un hombre imberbe de ojos rasgados, me pareció ver al golem tal como lo vi en otro tiempo. Como si hubiera brotado del suelo, estaba ahí delante de mí. Y me atravesó durante un instante el temor sordo de estar una vez más en vísperas de un acontecimiento inexplicable. Esa misma angustia que ya había experimentado en mis años juveniles, cuando proyectaron sus sombras las primeras manifestaciones espectrales del golem. Hace ya 76 años de eso. Una noche en que el novio de mi hermana había venido de visita y la familia debía fijar la fecha de la boda. En esa época se echaba plomo fundido en agua fría, a manera de entretenimiento. Y yo permanecía allí, con la boca abierta sin comprender lo que había que comprender. En mi espíritu de niño desconcertado relacionaba esta operación con el golem, cuya historia había oído relatar con frecuencia a mi abuelo, y me figuraba que de un momento a otro habría de abrirse la puerta para dar paso a un desconocido. Mi hermana vació la cuchara con el metal fundido en la escudilla llena de agua y se rió alegremente en mis narices al ver mi estado de excitación. Con sus manos marchitas y temblorosas, mi abuelo sacó el trozo de plomo brillante y lo elevó hacia la luz. De inmediato, la agitación se adueñó de todos los presentes. Las voces crecieron, se entrecruzaron y yo quise acercarme, pero fui rechazado. Mucho más tarde mi padre me contó que al solidificarse el metal había adquirido la forma muy precisa de una pequeña cabeza redonda, imberbe, como colada en un molde, y que se parecía tan extrañamente a la del golem que todos
se espantaron. He hablado a menudo de ello con el archivista Shemaya Hillel, que tiene en custodia los objetos de culto en la vieja sinagoga, así como la figura de terracota de los tiempos del emperador Rodolfo. Él ha estudiado la Kabbalah y piensa que ese trozo de arcilla de forma humana bien podría ser un antiguo presagio, así como en mi caso lo fue la cabeza de plomo. Y el desconocido que deambula por los parajes debe ser la figura imaginaria que el rabino de la Edad Media había pensado antes de poder revertirla de materia, y que desde entonces regresa a intervalos regulares, según las configuraciones astrales bajo las que ha sido creada. Torturada por el deseo de una vida corporal, la difunta esposa de Hillel también vio al golem cara a cara, y cayó como yo en un estado de catalepsia mientras la enigmática criatura permanecía cerca. Ella decía estar firmemente convencida de que su propia alma salía de su cuerpo. Había permanecido un instante frente a ella y la había mirado a los ojos con los rasgos de una criatura extraña. A pesar de una angustia terrible, ni por un segundo había perdido la certeza de que ese otro no podía ser más que un fragmento arrancado a lo más íntimo de ella misma. «Increíble», murmuró Prokop, perdido en sus pensamientos. Por otro lado, el pintor Vrieslander también parecía ensimismado en los suyos. Luego golpearon la puerta y la anciana mujer, que por las noches me trae el agua y todo lo que pueda necesitar, entró, depositó el cántaro de barro en el suelo y se fue sin proferir palabra. Todos alzamos la cabeza y miramos alrededor de nosotros como si saliéramos de un sueño, pero aún transcurrió un largo rato en silencio. Se hubiera dicho que con la vieja se había deslizado en la habitación una nueva influencia, a la que primero debíamos habituarnos. Sí, Rosina, la pelirroja, es otro rostro del que no podemos librarnos, que vemos surgir constantemente de todos los rincones y recovecos, dijo de pronto Svag, sin la menor transición. Esa sonrisa torcida e irónica la he visto toda mi vida. Primero la abuela, después la madre, y siempre el mismo rostro. Ni un rasgo ha cambiado. El mismo nombre también, Rosina. Una es la reencarnación de la otra. ¿Acaso no es la hija del buhonero Aaron Wassertrum?, pregunté. Eso dicen, replicó Svag. Pero Aaron Wassertrum tiene algunos hijos que no conocemos. Con respecto a la madre de Rosina, no se sabe quién era su padre, ni qué hizo de ella. A los 15 años tuvo un niño y desde entonces no volvió a aparecer. Su desaparición coincidió, si mal no recuerdo, con un asesinato cometido por su culpa en esa casa. Al igual que su hija, en la actualidad volvía locos a los muchachos todavía adolescentes. Uno de ellos aún vive. Lo veo a menudo, pero he olvidado su nombre. Los otros murieron muy temprano y no conservo de esos tiempos más que breves episodios que pasan por mi memoria como imágenes borrosas. Por ejemplo, había entonces un desgraciado medio loco que iba de taberna en taberna y recortaba la silueta de los clientes en papel negro por unas monedas. Cuando le hacían beber caía víctima de una tristeza indecible y se ponía a recortar, sollozando sin parar. El mismo perfil de muchacha hasta agotar su provisión de papel. Según lo que se sabía, que hace tiempo he olvidado, había amado mucho, siendo casi un niño, a una tal Rosina, sin duda abuela de la actual, por la que perdió la razón. Si saco la cuenta de los años, si no, podía ser otra que la abuela de nuestra Rosina. Svag cayó
y se echó hacia atrás. Una idea cruzó por mi mente: en esta casa del destino gira en redondo y vuelve siempre al mismo punto. Y fue entonces que surgió ante mis ojos una imagen espantosa, la de un gato herido en la cabeza que había visto en otros tiempos dando círculos vacilantes. «He aquí la cabeza», exclamó de pronto con voz clara el pintor Friedlander. Sacó un trozo de madera de su bolsillo y se puso a tallarlo. Una pesada fatiga se abatió sobre mis ojos y corrí hacia atrás, el sillón, para sacarlo del círculo de la luz. El agua para el ponche hervía en la tetera y Joshua Prokop volvió a llenar los vasos. Suave, muy suave, la música de baile se insinuó a través de la ventana cerrada. A menudo se apagaba del todo, para recuperar luego algo de fuerza según si el viento la perdía por el camino o nos la traía de la calle. Al cabo de un instante el músico me preguntó si quería brindar con ellos, pero no le respondí. Había perdido tan por completo el deseo de moverme que ni siquiera se me ocurrió la idea de abrir la boca. La calma interior que me había petrificado era tal que creía dormir. Me veía obligado a observar el cuchillo de Friedlander, que lanzaba destellos al hincharse sin pausa en la madera, para tener la certidumbre de estar despierto. Muy lejos resonaba la voz de Svag, que narraba toda suerte de historias maravillosas acerca de sus marionetas y los cuentos entrevesados que inventaba para sus supersticiones. También se habló del doctor Savioli y de la dama distinguida, esposa de un noble que venía a verlo al retirado estudio. Y de nuevo vi en mi mente la cara irónica y triunfante de Aaron Wassertrum. Después de preguntarme si no debía poner a Svag al corriente de lo ocurrido, me dije que no valía la pena. Además sabía que si trataba de hablar ahora, mi voluntad fallaría. De pronto, los tres hombres sentados a la mesa miraron en la dirección hacia donde yo estaba y Prokop dijo bien alto: «Se ha dormido», tan alto que sonaba casi como una pregunta. Prosiguieron la conversación en voz baja y comprendí que hablaban de mí. El cuchillo de Friedlander seguía su danza atrapando la luz que brotaba de la lámpara, y el brillo que se reflejaba me quemaba los ojos. Sonó una palabra algo así como divagar, y escuché las palabras que rodaban de uno a otro. «No habría que tocar nunca temas como el del golem delante de Pernat», dijo Joshua Prokop, en tono de reproche. Cuando nos contó la historia del libro Ibur, un poco antes nos callamos y no hicimos preguntas. Apostaría que lo soñó. ¿No lo creen así? Pernat es un tipo muy especial. Svag aprobó con la cabeza. Tiene usted razón. Es como si se enterara con una vela encendida en una habitación polvorienta llena de telas podridas, el suelo cubierto de hilachas resecas del pasado. Un simple roce y el fuego brota por todas partes. ¿Estuvo Pernat mucho tiempo en un asilo de alienados? Qué triste que ha de ser para él. No tiene más de 40 años, dijo Friedlander. No lo sé, ni tampoco tengo la menor idea de sus orígenes ni de su anterior profesión. Su aspecto hace pensar en un noble de la vieja Francia, con su silueta delgada y su barba recortada en punta. Hace muchos años el médico de unos amigos me pidió que me ocupara un poco de él y que le buscara una pequeña vivienda en esta calle, donde nadie le prestaría atención ni le haría preguntas sobre su pasado. De nuevo, Svag miró hacia donde yo estaba con aire conmovido. Desde ese momento vive aquí, restaura objetos de arte, talla piedras preciosas y ha terminado por obtener un pequeño bienestar. Felizmente para él, parece haber olvidado todo lo relacionado con su locura. Pero en nombre del cielo, jamás le pregunté cosas que puedan despertar en él los recuerdos del pasado. ¿Cuántas veces me lo recomendó el viejo médico? Me decía siempre: «¿Sabe usted, Svag? Tenemos un método. Hemos, por así decir, amurallado su enfermedad. Con gran esfuerzo, además, como se aísla el lugar de una catástrofe,
porque trae recuerdos demasiado tristes. Las palabras del titiritero caían sobre mí como golpes de un matarife sobre un animal indefenso, y me estrujaban el corazón con manos brutales, feroces. Desde hacía tiempo una angustia sorda me corroía, la sospecha de que me hubiesen quitado algo y de que yo hubiera recorrido una larga etapa de mi vida al borde de un precipicio, como un sonámbulo, pero jamás había llegado a descubrir su origen. Ahora tenía frente a mí la solución del enigma y la misma me quemaba como una herida abierta. Esa enfermiza repugnancia a abandonarme al recuerdo de hechos pasados, ese sueño extraño y repetido sin cesar en el que me veía encerrado en una casa que contenía una sucesión de habitaciones inaccesibles para mí. La angustiante carencia de recuerdos en lo que concernía a mi juventud. Todo eso encontraba de golpe una terrible explicación. Yo había estado loco y me habían sometido a hipnosis. Habían echado el cerrojo a la habitación que aseguraba en mi mente la comunicación con otras cámaras, convirtiéndome en un vagabundo sin patria en medio de la vida que me rodeaba, y sin ninguna esperanza de recuperar los recuerdos perdidos. Los resortes de mi pensamiento y de mis actos se encontraban disimulados en otra personalidad, olvidada hacía tiempo y que yo jamás podría reconocer. Soy una planta desarraigada, un retoño crecido en cepa ajena. Si algún día llegaba a forzar la entrada de esta habitación cerrada, ¿no caería en manos de los fantasmas que allí habían sido encerrados? La historia del golem que Svaj había narrado una hora antes me cruzó por la mente y descubrí de inmediato un nexo enorme y misterioso entre la legendaria cámara sin ventanas en la que se suponía vivía el desconocido y mi sueño cargado de significado. Sí, también en mi caso se rompería la cuerda si trataba de ver en mi interior por la ventana enrejada. La extraña concordancia se volvía cada vez más precisa y cobraba un carácter indescriptiblemente angustioso. Yo sentía que había allí intangibles, soldadas unas con otras, cosas que se entrechocaban como caballos ciegos lanzados por un camino cuyo fin no conocieran. En el gueto también, una habitación cuya entrada nadie puede encontrar, un ser de sombras que vive en ella y de la que sale de cuando en cuando para errar por las calles, llevando a los hombres la angustia y el horror. Brislander seguía tallando la cabeza y la madera crujía bajo la hoja de su cuchillo. Casi me hacía mal oírlo y le eché un vistazo para saber si le faltaba mucho para terminar. Hubiérase dicho, al ver oscilar la cabeza en manos del pintor, que ésta estuviera dotada de conciencia y observara a uno y otro lado, de un rincón a otro. Por fin sus ojos se posaron largamente en mí, felices de haberme encontrado. Yo tampoco podía desviar la mirada y observaba sin cesar el rostro de madera. Durante un momento el cuchillo del artista pareció vacilar. Luego talló una línea con gesto decidido y de pronto los rasgos del trozo de madera cobraron una vida espantosa. Reconocí el rostro amarillo del desconocido que me había traído el libro, y luego no distinguí nada más. La aparición había durado solo un segundo y sentí que mi corazón dejaba de latir, para luego palpitar con angustia. Sin embargo, como en la ocasión anterior, el rostro me resultaba familiar. Se había convertido en mí mismo. Me apoyé en la rodilla de Brislander y eché alrededor de mí miradas escudriñadoras. Mis ojos se paseaban por la habitación y una mano desconocida me rozó la cabeza. Entonces noté de pronto el aire azorado de Svaj y escuché sus palabras. Gran Dios, es el golem. Siguió una corta lucha. Querían arrancar a viva fuerza la talla a Brislander, que se defendió y exclamó riendo: ¿Qué queréis hacer con ella? Me ha salido terriblemente mal.
Se volvió, abrió la ventana y arrojó la cabeza a la calle. En ese momento perdí el conocimiento y me precipité en una profunda oscuridad atravesada por hilos de oro centelleantes, y cuando volví en mí al cabo de lo que me pareció un tiempo muy largo, el primer ruido que llegó a mis oídos fue el de la madera al chocar sobre el empedrado. Dormía usted tan profundamente que no tuvimos más remedio que sacudirlo. ¿No notó usted nada?, me dijo Yoshua Prokop. El ponche se ha terminado y se lo ha perdido. El candente dolor provocado por las palabras que acababa de sorprender me abrumó de nuevo y quise gritar que no había soñado al contarles la historia de Libur, y también sacarlo de la caja y mostrárselos. Pero estos pensamientos no pudieron expresarse en palabras ni prevalecer sobre el ánimo generalizado de partida que se había adueñado de mis invitados. Svaj me enfundó en mi capa a la fuerza y declaró: «Venga con nosotros a lo de Loisichek, maestro Pernat. Eso le animará un poco».